Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Yo soy Ian Cisneros Y yo soy Mónica Berlián. y este es El Segundo Desayuno, un podcast donde hablamos y reflexionamos sobre distintos puntos que hacen interesantes a las películas y series de televisión. El día de hoy hablaremos de la película del 2015, La Bruja. Esta película está escrita y dirigida por Robert Eggers. Esta es nuestra cuarta película de terror para el podcast. Ya tenemos rato sabiendo de su existencia y es muy aclamada y creo que ya era momento de verla. Bueno, dinos, Moni, ¿qué pensaste de la película? Creo que me generé muchas expectativas porque precisamente, como dices, es una película muy aclamada y tal vez me pasó un poco como con la película anterior, que esperaba otra cosa, pero no me desagradó. De hecho, creo que ahora también es una de mis películas favoritas de terror. Fíjate que estuve pensando en ella varios días después de que la vimos y no sabía la verdad si me había gustado. Llegué a la conclusión de que sí me gustó, pero no siento que haya sido la mejor de todas las que hemos visto de terror. Sí, no es la mejor. De hecho, hay muchas partes que se me hacen extrañas, pero en sí por la trama y por otras cuestiones como las actuaciones, se me hace que sí está muy buena. Creo que otra de las razones es por el tipo de miedo que te provoca. Cuando recién comenzó, sentí que iba a ser de esas películas que te dan mucho miedo, en algún punto te hacen hasta saltar del asiento. Y conforme iba avanzando la trama, se me hizo muy similar al tipo de miedo que generan las películas como Midsommar y Hereditary. Que de la de Hereditary hablamos un poco en el episodio especial de Halloween. Escuchen ese episodio si no lo han hecho. Yo también encontré como muchas similitudes con esas películas, sobre todo con la de Hereditary, y ya entraremos un poco más a fondo a eso, pero esta sentí que esperaba que sí me hiciera saltar del asiento. Y no sé si también fue por la música, que tú y yo ya hablábamos de eso mientras estábamos viendo, que está como muy estresante, muy caótica. La sentí muy distinta a las de las otras películas. Aquí sentí que estaba esperando aún más ser espantado que las demás. Las otras era como Sí, poquito a poquito que iba sintiendo cómo entraba el miedo en mí, y aquí desde un principio ya lo estaba sintiendo, como que ya me estaban poniendo en ese lugar donde es que qué va a pasar, qué van a hacer. sí, justamente a mí también me pasó así. Sentía que estaba avanzando la música y en algún punto se iba a detener porque ya había algo enfrente de ti que te iba a hacer saltar de tu asiento. Así como, pues son las películas típicas de miedo. Pero no, y de hecho tiene muchas escenas que tienen música, pero en realidad no pasa nada. O sea, como que te estresan, pero no te llevan a ese punto en el que te sorprendes. Como que te relajas y después te vuelven a subir en ese trenecito de terror y te llevan así con la música. O sea, tan solo con eso. Sí, lo siento muy similar, al menos en ese sentido, a películas tradicionales de terror, donde, haz de cuenta, tú estás subiendo la montaña rusa y estás esperando a ser espantado y luego bajas y gritas y luego hay como una liberación de la tensión. Pero en este caso siento que es como si fuera una montañita muy chiquita y la música por sí sola es la que te hace sentir como esa bajada por la montaña rusa, pero sin tanto temor, como si fuera, no sé, la más grande del mundo. No sé si eso tenga sentido decir. Sí, y esto en parte sí me gustó, pero también me desagradó un poco, porque gracias a esto yo me iba generando una expectativa de que cuando fuera un momento de mucho terror, me iba a hacer subir a lo más alto del terror y me iba a dar muchísimo miedo. No sé si al punto de gritar, pero sí que sintiera ese susto que te dan las películas de terror que de verdad te enseñan algo que da miedo. Pero no, aquí no es así. De hecho, tiene muchas escenas que son como muy contemplativas y hasta cierto punto llegan a estar muy largas y se sienten un poco lentas, pero eso yo no lo veo como algo malo. De hecho, eso hacía que me diera aún más tensión. Solo me decepcionó un poco el final debido a toda esta tensión. Pero después de que la estuve pensando,
me di cuenta de que estos puntos son algo por lo que me gustó también. Es como algo negativo y también algo positivo de esta película, porque el miedo solamente es sugerido por algo que está en tu imaginación. O sea, tú crees, te estás anticipando a ese momento y te estás imaginando lo que va a pasar después y en realidad no pasa. Entonces es algo chistoso también porque te adentran en una atmósfera en la que estás tan inmerso que empiezas a trabajar en esa atmósfera pensando qué va a pasar después. Y estás ahí como haciendo un trabajo en conjunto con lo que está pasando en la película. Y eso es lo que te hace tener miedo. ¿Sabes? Es bastante curioso eso, Moni, porque yo también me sentía así. Y creo que es algo que alcanza muy bien el largometraje porque me hace pensar en la paranoia respecto a las brujas en esa época. De que mucho de ello estaba también en sus imaginaciones. Entonces ellos también están a la expectativa de es que qué nos van a hacer ahora, que de qué manera nos van a intentar manipular o maltratar o dañar. Y yo estuve esperando con ellos durante toda la duración y tenía ese miedo y yo también me iba haciendo ideas y eso fue lo que también me cegó del final. Yo no me esperaba que terminara así. Estuve haciendo muchísimas teorías en mi cabeza de pues quién era la bruja. No sabía dónde iban a acabar ellos. Sabía que iba a acabar mal, como es común en las películas de terror, pero no esperaba lo que pasó. Me gustó que me sorprendió, pero a la vez no me resultó tan impactante. Y también por eso digo que ya habiendo pensado en la película más a fondo, más acerca como de los personajes y sus motivaciones y las maneras en las que son empujadas hacia un lado o a otro de sus elecciones, te llevan como a este final que no es el que uno esperaría de una película de este tipo. Sí, cuando recién la terminamos de ver, yo sentí que el final estuvo muy chafa, muy X. Como que todo lo que nos habían hecho atravesar a lo largo de la película no podía culminar en esto. Era como, ¿crees? Como que le faltó algo, ¿no? Pero ya después la estuve pensando y estuve también entendiendo por qué era así. Y creo que ahora también es parte de su encanto, porque en esta película tratan temas sobrenaturales y todo tiene que ver con el folclore de Nueva Inglaterra. De hecho, creo que ese es el subtítulo de la película, ¿no? Una historia del folclore de Nueva Inglaterra. Sí, me parece que sí es. Y sí, pues es todo eso, el conjunto de costumbres, de creencias, de todo lo que pasaba en ese contexto. Y me gustó mucho que te lo plantearan de una manera más tangible. Sentía que el miedo me lo había causado toda esta expectativa y toda esta imaginación que tenía mientras veía la película. Pero en realidad es una película hasta cierto punto literal, porque te presentan lo sobrenatural al mismo nivel de realidad, por así decirlo, o de representación, que lo humano. Y la división que existe entre estos dos, pues solo queda sugerida por nuestra imaginación. Y todo esto se crea gracias a la atmósfera que crea el director. Y esto es lo que se me hizo muy padre. Tengo varias cosas que decir acerca de lo que dices y estoy muy de acuerdo contigo. En primer lugar, esto que dices acerca como del folclore y de todas estas historias, de las leyendas que había acerca de las brujas en esa época. Hay una película que vi hace ya algunos años. Si están interesados en temas como de este tipo, se les recomiendo mucho. Es una película ya vieja, es del 1922. Se llama Häxan, es de Benjamin Christensen. Es una película hecha en Suecia y en Dinamarca, que curiosamente el significado de Häxan en español es bruja. Y me gusta bastante porque sale como de una estructura común, al menos en cuestiones de esa época y también si lo pensamos de hoy en día. Trata acerca de relatos acerca de las brujas y de ritos paganos y como toda esta histeria colectiva y la paranoia que había en ese entonces por lo sobrenatural, pero de una manera documental. Y te ponen estas pantallas con texto en las que podemos ver así de
no, pues este hechizo lo estaban haciendo estas brujas y necesitaban tal y tal material. Y de ellos te muestran las dramatizaciones de esto. Entonces, no se parece mucho a esta película, pero esta en general es como uno de los pseudo documentales más famosos que hay y que ha influenciado a muchísimas personas. O sea, incluso si pensamos en Guillermo del Toro o creo que los productores o la casa productora de La Bruja de Blair se llaman Haxan Productions y cosas de ese estilo. O sea, ha tenido un impacto en el cine de terror porque no es de miedo tal cual, pero toca temas muy oscuros donde si pensamos en esta de la bruja, que vamos al principio como la bruja está haciendo su ritual y se está embadurnando toda la sangre para flotar. Cosas de ese estilo pasan en esta película del 22. Y para la época eso es algo muy fuerte que ver también. Que obviamente las censuras en Europa no eran las mismas que en América. Pero bueno, esa es una que pueden ver si les interesan estos temas. Y acerca de lo sobrenatural, Moni, me parece muy acertado lo que dices. Y siento que también es padre que no solo se trata acerca de lo sobrenatural y que también es algo como más humano y más realista. Porque lo veo como que no solo lo sobrenatural es el tema central. Sí hay una fuerza inevitable que está actuando sobre los personajes como lo es en cualquier película de terror y se están viendo arrinconados hacia un destino fatal, pero no solo se trata de eso. Y aquí no sé si tú lo pensaste también, pero vi que hay mucha similitud, sobre todo con Hereditary, porque no solo es de terror, es un drama familiar. Se trata de las relaciones de esta familia, cómo se van resquebrajando poco a poco a través de un trauma que pasa al principio de la película, igual que en Hereditary. En Hereditary, no son spoilers, al principio de la película, en el primer tercio de la película, se muere la hermana, lo que causa que estas relaciones entre ellos se vayan haciendo cada vez más difíciles, más tensas. Y en La Bruja, el hermano desaparece, el hermano menor, y esto causa que todo vaya para abajo para ellos. A partir de esto, claro, de estas otras personas que están llegando a influenciar, pero no están manipulando todo detrás de escenas. Y me gusta cómo, aparte de eso, están todos estos temas religiosos, estas costumbres donde muestran a esta familia que está abandonando su pueblo y la protagonista no se siente feliz por esa separación de ese lugar donde vivían y trata mucho acerca del pecado desde la visión religiosa, de las fuerzas inevitables, como ya dije, y de la seducción hacia el oscuro de nosotros mismos. Entonces me gusta cómo van empujando poco a poco, o cómo desde un principio los personajes ya tienen como estas dificultades para ser quienes son. Se sienten encerrados por la misma religión, y no lo digo de una forma negativa, sino que ellos mismos se están viendo también seducidos hacia las cosas que no deben pensar ni las cosas sobre las que deben actuar como religiosos. Vemos al principio de la película, creo, a la protagonista rezando porque dice que no ha sido lo suficientemente buena en sus labores como hija y como mujer. Entonces me parece muy interesante que más allá de los temas religiosos y sobrenaturales también se trata acerca de las relaciones. Sí, a mí también este tema me llamó mucho la atención porque también justo la relacioné con Hereditary, que tiene muchos puntos similares, y se me hizo muy padre, para empezar, dónde se desarrolló la historia, porque al principio los vemos que, o sea, no es spoiler porque pasa literalmente al inicio de la película. Bueno, no sé si tal cual sea un spoiler, no es. No es. Que los excomulgan, o no sé cómo se diga, pero los expulsan de la iglesia y de la comunidad a la que iban. Y la familia se va a un bosque, pero está súper alejado de todo. O sea, creo que el pueblo más cercano quedaba 2 días, algo así. Y se me hace muy curioso cómo está el tema de la religión, que todo el tiempo ellos tratan de mantener su fe y aunque están viendo que todo se les está viniendo abajo, ellos tratan de continuar con esa fe. Pero cuando ven que sus plegarias no son respondidas, empieza toda esta paranoia. Y creo que no hay mejor lugar donde se desarrolle esto que estando dentro de un bosque, alejado de toda la civilización que
poquita civilización había en ese entonces, pero pues alejado de toda la que había. No estaban comunicados, donde todo estaba súper oscuro. Es muy fácil creer que ahí puede pasar algo sobrenatural, porque las cosas que pueden ocurrir ahí son difíciles de explicar. Entonces me gusta mucho esto, cómo relaciona la religión con esto que los hace pensar en cosas sobrenaturales, que es así de no, vamos a creer que Dios está con nosotros y que la cosecha va a salir bien y que no hay brujas y cosas así. Pero cuando pasa algo sobrenatural es muy fácil tener miedo porque pasa en el presente y un castigo divino, por así decirlo, sería tal vez después de la muerte. O al menos aquí en la película dejan claro a través de los diálogos que les preocupa esa parte, un castigo divino después de la muerte. Sí, el bosque me da muchísimo miedo. No todos los bosques, digo, el bosque de la película. Siento que es un personaje muy importante. Es muy sombrío y misterioso el bosque en general porque uno nunca sabe qué es lo que se puede encontrar adentro. O sea, ya sepamos qué especies nos podemos encontrar en el bosque. Uno no sabe con qué se va a topar que puede poner en peligro tu vida. Entonces que vayan a un lugar tan aislado de la sociedad y en esa época en la que no había tecnología, no había cómo reducir ese miedo que uno tiene hacia lo desconocido. O no sé, me causa mucho terror y siento que es un buen lugar para la película. Hay muchísimas de ese estilo donde está este aislamiento como la Hereditary. Ah, sí, es cierto, en Hereditary que están aislados en la cabaña. Sí, o sea, siento que hay algo de estar apartados del resto de la sociedad que da mucho miedo. Y esto que dices también acerca como de el miedo del castigo divino, me parece interesante cómo se relaciona con lo pecaminosos que son los personajes. Tienen mucha falla todos y sí son castigados de diferentes maneras a través de la película, pero tal vez no es castigo divino como dices, porque primera no viene después de la muerte y no son fuerzas divinas las que están actuando sobre ellos en ese momento, son fuerzas malignas a través del mismo pecado hacia el que ellos están acercando cada vez más. Y me gusta cómo cada uno de los personajes representa un pecado diferente. Sin dar spoilers, pues el papá está siendo orgulloso desde un comienzo cuando deja la iglesia, y el pueblo que dice que no están siguiendo correctamente la religión y dice no, pues nosotros podemos sobrevivir fuera de este pueblo, vamos a vivir por nuestra cuenta, vamos a hacer nuestra propia vida. Y él se sentía seguro en sí mismo, pero demasiado seguro de que lo iban a poder lograr bien, y al final vio que no era el caso. El hijo que está ya en su pubertad, que está teniendo deseos de lujuria por la misma hermana, siento que toma muchos temas que, sobre todo para la época, eran importantes. Y una de las cosas de las que quiero hablar contigo, Moni, es tu opinión acerca de la protagonista. Porque sin entrar mucho acerca de la trama en sí, creo que es interesante como la manera en la que eran vistas las brujas en ese entonces, que el rechazo mismo de la feminidad en esa época y de los roles de género causaba que fueras marcada como una bruja, como una persona que estaba alineada al diablo por no seguir lo que decía la iglesia y la civilización. Pienso mucho como a ella, pues la quería llevar al pueblo para que fuera esposa de otra persona, por una infinidad de razones en las que entran en la película, pero es todo esto acerca de, pues es que la mujer tiene un rol en la sociedad y ella en parte no lo está aceptando. Entonces siento que mucho de lo que se desarrolla a través de toda la historia está relacionado a la oposición a las convenciones sociales respecto a nuestro rol en la sociedad. ¿Sabes? Cuando terminamos de ver la película sentí que también se trataba un poco de eso, precisamente por el final que tiene, y vi que mucha gente también lo relacionaba así, que les parecía que era una película que a través de una trama de terror y a través de relatos de brujas trataban de hablar de la liberación de la mujer y de su empoderamiento. Y vi que de hecho mucha gente se ofendía por eso, porque decían es que ya, o sea, todo el tiempo tratan de buscarle ese tema a todo y realmente puede que ni siquiera sea eso, o sea,
fuerza, como que lo querían ver muy a fuerza, y yo siento que no, que es muy claro en esta película que sí es así, porque no es nada más de Aokis que haya sido una mujer con la que se haya desarrollado todo esto y todos estos temas le hayan pasado a ella. Y yo no sé por qué se ofende esta gente, pues cada quien le encuentra un significado a las películas, a la música, a todo lo que hacen sus actividades, pues muy personal y muy único. Y si nosotros sabemos algo sobre el director o sus motivaciones para hacer esta película, pues ya es otra cosa aparte. Yo no le veo nada de malo que le encuentre en relación con esto. Si fue la intención del director, se me hace muy padre, y si no, también se me hace muy interesante cómo muchas personas le encontraron esto a una película de terror, que sería como algo poco convencional. Sí, es chistoso que digas eso, porque sí, efectivamente una película de terror, más allá del impacto o de que tanto nos guste una, cuántas en realidad de este estilo o de este género nos hacen reflexionar de la manera en la que esta lo hizo. Bueno, yo al menos sé que no puedo decirte muchas, pero en realidad no soy muy fan de las películas de terror. Pero creo que eso es algo que logra muy bien, en específico este subgénero que ha sido conocido como el post-terror, que logra de una manera en la que las otras no es posible. En Midsommar trata de una chica que básicamente lo pierde todo y añora a una familia y tiene al novio que en realidad no la está pelando, él quiere cosas distintas. Entonces hay algo que hay muchos aspectos psicológicos que no hallamos en otro estilo de terror. Sí, cuando vimos a de Halloween, ¿no? En realidad no hay mucho que pensar cuando la fuerza opositoria solo es física. Y aquí los personajes también están luchando no solo con los otros personajes, sino con ellos mismos. Y eso es lo que me gusta bastante de este estilo. Y tiene razón, y yo también creo que la gente puede tomar el significado que crean correcto de las películas. Y claro, siempre mientras no estén afectando a otras personas directamente con algún tipo de libertinaje. Siempre vamos a este debate de Matrix, de si trata acerca como de transgénero y de que las directoras, las hermanas Wachowski, antes eran los hermanos Wachowski y todo esto. Entonces yo no estoy en desacuerdo con eso. Siento que cada quien puede tomar lo que crea correcto de las películas mientras no estén afectando directamente a nadie más. Sí, justo por eso también la relacioné con Midsommar. Tal vez no se relaciona mucho en los temas aparentes de la película, pero sí en la reflexión que te deja, o bueno, que a muchas personas les dejó. Sí. Y con Hereditary pues sí se relaciona un poco más en los conflictos que van sucediendo y en la manera en la que se van desarrollando la personalidad y los traumas de los personajes. Y estas tres películas todos con una fotografía muy buena, curiosamente. Padrísima, estoy en shock. O sea, obviamente al ser una película de época y al estar en un bosque, me esperaba algo más sutil. Y justo, o sea, la iluminación creo que en su mayoría fue hecha con luz natural. Sí. Y la manera en la que hicieron las tomas hace, siento yo, que cada una de ellas parezca casi como pinturas de paisajes o de la vida cotidiana del arte barroco. Sí, están muy bonitos. Muchos sí parecen así pinturas. Recuerdo en específico una parte donde enseñaban el cielo, que como 80% del encuadre era el cielo, y estaba súper bonito. Tiene muchas calidades la luz y los contrastes y los tonos que hay en cada toma, que hacen que tenga como estas cualidades como pictóricas. Y sobre todo a mí me encantó la iluminación en esas partes donde solo ocupaban velas que estaban dentro de la casa. Esas me encantaron. Y de hecho leí que el director de fotografía dijo que sí, o sea que si en esa parte iban a usar solo velas, aparte por el presupuesto que tenían y no les alcanzaba para mucho equipo, decían, no, bueno, aquí sí vamos a ocupar velas, pues iluminamos toda la casa con velas y ya nos sacamos de problemas. Aunque eso también tiene sus propias dificultades, claro. Sí, pero de que tiene una fotografía muy bonita, sí, eso sí, muy bonita. Sí. Y los colores que le dieron también en la postproducción, siento que le quedaron muy bien a la película. En cuanto al tema, la época, la temporada en la que se encontraban. Y también por la locación. En el bosque siento que esos colores... hay una gama de colores muy grande en el bosque, sobre todo verdes, pero aquí toman como unos tonos muy apagados y cafés, que siento que le quedaron muy bien. Parece que todo el tiempo está nublado. Sí. Se ve muy sombrío todo. Sí.
Pues sí, pues obvio, es una película de terror. Pues sí. Sobre esta película no encontré muchas cosas acerca de la producción, pero algo que se me hizo muy curioso fueron los animales. Vi que fue relativamente sencillo trabajar con ellos, que el conejo era el que mejor se comportaba, era un muy buen actor. El caballo también, pero que la cabra era así como difícil de entrenar. Entonces que hubo muchas escenas que tenían planeadas hacer con la cabra que no le salieron porque pues nomás no le pudieron dar las indicaciones. Y que de hecho una escena donde la cabra ataca al papá no estaba planeada, simplemente pasó porque pues la cabra se volvió loca y fue así de, bueno, pues salió muy bien, se queda. Entonces la ocuparon. No manches, no sabía eso. Sí, se me hizo bien curioso. Y de hecho la cabra es un animal muy importante en la película. Y yo pensaba, ¿por qué no salió más si es tan importante? O sea, ¿lo querían hacer como de manera discreta o por qué pasó esto? Y fue precisamente porque no lo pudieron entrenar y no pudieron hacer un montón de escenas que tenían planeadas. Pero creo que al final también salió bien. Sí, yo opino también que salió bien. Pero sí, definitivamente es difícil trabajar con animales. Me acuerdo que cuando vimos La Mosca, vi un documental acerca de ella. Estaban hablando acerca del babuino con el que trabajaron. Ah, sí, ajá. Y que fue bastante difícil. De repente era muy difícil hacer que hiciera las cosas que querían en las escenas y así. Pero que se portó muy bien. Y eso es problemático. Y no sé qué tan problemáticas sean las cabras. Pero son agresivos. Se pueden portar agresivos. Pueden ser un poco impredecibles. Siento que quedó bien. En La Mosca y en esto. Sí, pues a mí se me hizo muy curioso porque incluso el cuervo dijeron que fue muy fácil trabajar con él. Pero bueno. Díganos en los comentarios si ustedes ya la vieron y si sí, qué significado le encontraron al final o en general qué les pareció la película, porque hay muchos debates sobre eso y están muy interesantes, así que queremos saber su opinión. Y sin más que agregar de la película, creo que vamos a pasar a hablar de nuestro segundo desayuno. Ian, cuéntanos cuál fue tu segundo desayuno de hoy. Mi segundo desayuno fueron unos hotcakes. Hay una marca de harina de hotcakes que al parecer es muy famosa. Yo no la conocía, es como de las clásicas de los hotcakes. Se llama... Ay, la tía Gema. No creo que sea la tía Gema. Suena un poco feo. Bueno, es la tía algo. Es una caja azul. Y están muy ricos, están como que tienen mucho airecito por dentro. Están pachoncitos, pero no están desabridos ni demasiado livianos. Y los comí con una cajeta reducida en azúcar. Y unas rebanadas de jamón. Ah, es la tía Gemima. Esto está más extraño ese. La tía Gemima. O Jemima, no sé cómo se pronuncie. Ah, es ser Jemima o algo así. Jemima. Tal vez, porque se escribe con J. Sí, tiene sentido en Jemima. Bueno, de ella. Estuvieron muy ricos. Ay, fíjate que esos no los he probado. Es que yo por lo general hago los hotcakes de avena o de betabel. Quedan muy ricos. Ay, qué rico. Qué rico. Sí, esos también me gustan mucho. En mi casa no les gustan porque siento que están chiclosos. Al menos los de avena. Los de berenjena. ¿No dijiste berenjena? Betabel. Los de betabel. No los he probado. Ni de berenjena. Yo, de hecho, todavía no tengo el segundo desayuno. Ya debería, porque ya es tarde. Ay, sí, es que yo hice el segundo desayuno antes de Yo que todavía grabáramos. no lo hago. Pero seguramente también van a hacer unos hotcakes porque ya me los antojaste. Ay, qué rico. Sí, deberías. O unos waffles. No, porque no tengo waflera. Regálame una. Ok. Bueno, eso sería todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado y ya saben que si es así, le pueden dar like. Si no le gustó, pues denle dislike. Y si sí, pues también compártanlo y déjenos un comentario para saber qué opinan de esta película o del podcast en general. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram. Nos encuentran como segundo 2 desayuno. El 2 va con número. Y pueden encontrar nuestro podcast en YouTube, en Spotify y todas las plataformas de podcast que se puedan imaginar, como lo es Castbox o iTunes Podcasts o Google Podcasts, Amazon Music. Hasta la próxima. Bye. Bye.